Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a Yale Business School. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, hablaremos sobre compliance penal. Las palabras las dirigirá Carlos Pérez, especialista en cumplimiento normativo. Si les parece, antes de continuar, hagamos unas pequeñas pruebas de sonido y de video. Cuéntenos si me escuchan bien, si ven ambas cámaras, si ven al profesor también en buena calidad. Repórtense también del lugar en el que nos están escuchando. Si hacen parte de algún programa de formación de ALDE Business School, con mucho gusto estamos prestos para leerlos. Eh, ya a las personas que se vienen conectando, les recuerdo que el día de hoy presentaremos la entrevista al experto en cumplimiento normativo, Carlos Pérez. Vamos a hablar sobre compliance penal en este día, en esta tarde. La entrevista durará alrededor de unos 20 minutos y ustedes podrán hacer una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. ¿Sí? De igual manera, quiero recordarles que recibirán una grabación con esta entrevista para que puedan verla, dado el caso que haya información demasiado relevante que ustedes consideren que deberían pues volverla a ver para no perderse ninguno de estos detalles, pues recibirán esta grabación para que puedan verla completamente. ¿Sí? También se subirá al canal de YouTube de Alde Business School, donde podrán ver entrevistas como esta, todo el contenido que hemos impartido anteriormente junto con Carlos Pérez, nuestro invitado del día de hoy, y pues acceso a todo el contenido gratuito que tenemos en exclusiva para ustedes. Ya para finalizar y presentar un poco el perfil del profesor e iniciar con la entrevista, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada con temas que están en el máster en compliance, fraude y blanqueo que impartimos desde la Escuela de Negocios EAL de Business School. Ya estamos en periodo para que puedan solicitar plaza. Tenemos un programa robusto de becas en el que ustedes pueden empezar a aplicar. Son limitadas, valga la aclaración. Entonces, pues nada, tenemos entera disposición para atenderlos a todos ustedes y solucionar sus dudas. Eh, Antes de darle la palabra a nuestro invitado el día de hoy, quiero comentarles que es abogado, cuenta con 20 años de experiencia dedicado en prevención del lavado de dinero y en cumplimiento normativo, gestión de riesgos fiscal y corporativo, así como ha sido conferencista a nivel nacional e internacional. Nuestro ponente el día de hoy viene de la Ciudad de México y pues Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para platicar de estos temas de compliance penal. Un gusto. Perfecto, para nosotros es un placer contar con tus conocimientos y poder adentrarnos un poco en este maravilloso mundo del compliance. Voy a saludar a algunas de las personas que se van reportando. Nos saluda William Arias. Nos notifica que se escucha bien, perfecto. Karina Alexandra desde Ecuador también nos saluda. Carlos Alberto Acosta, buen día, bienvenidos a todos y a todas. Y pues bueno, Carlos, si quieres hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, que es el compliance penal, antes de abordar de pronto las preguntas que tenemos planeadas. Claro que sí. Bueno, vamos a platicar un poquito a manera de introducción, ¿no? Estos temas de programas de criminal compliance que yo considero que es como por lo que muchos hemos llegado a ALDE, yo me incluyo cuando empezaba a buscar estos temas de quién hablaba de compliance y por ahí me encontré temas de gestión de riesgo y otros temas son sumamente importantes. Cuando hablamos de márgenes de compliance penal, no podemos olvidar que cada entidad, cada jurisdicción tiene una política criminal por parte de su estado, ¿no? Y cada política criminal que cada uno de los estados tenemos dentro de los que utilizamos los sistemas germánicos románicos, ¿no? Como son toda esta parte que deviene del derecho romano, tenemos instaurado algo que se llama políticas criminales en cada una de las diversas jurisdicciones. Esa política criminal, normalmente los especialistas, los abogados solamente la queremos o la que vislumbramos a razón de la parte persecutoria. Sin embargo, la política criminal de cualquier jurisdicción se divide tanto en una política criminal represiva, ¿no? Y una política criminal preventiva, ¿no? Cada entidad tenemos estructuras que son las políticas preventivas en nuestros estados, llámese criminal compliance, llámese prevención del lavado de dinero, o prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales, como le
llamamos en las distintas jurisdicciones, y esas figuras a través de la prevención organizacional, que es la característica propia, bueno, pues es un margen de represión a las principales conductas que se dan en los estados y toda jurisdicción dice, para una forma de prevención, vamos a darle elementos o herramientas para que cada una de las entidades pueda crear políticas, programas de cumplimiento que permitan que las personas morales o las personas jurídicas, las personas físicas, puedan desvirtuar su asociación en la comisión de diversas conductas criminales, pueda llevar a cabo un margen de prevención. Entonces, el criminal compliance tiene que observarse desde la política criminal que cada uno de nuestros estados tenemos. Normalmente pensamos que es solamente una buena idea, ¿no? Y que por ahí es, ay, pues voy a tener políticas para decir que soy una buena empresa. No, la realidad es que en diversos temas como lavado, como penal, como fiscal, como anticorrupción, pues de ahí es donde deriva el tener ese tipo de políticas y bueno, pues los programas de criminal compliance o compliance penal, bueno, pues no son la excepción, ¿verdad? Con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las diversas jurisdicciones y que bueno, pues para que no haya un margen de vinculación a un proceso penal, pues se nos requiere que tengamos unos ciertos elementos, unos programas de cumplimiento para que podamos desvirtuar que nuestras personas jurídicas pues se asocian a conductas criminales, ¿no? Ese sería, creo, Alex, como una introducción a este tema, ¿no? Efectivamente, bueno, cuéntanos cuáles son estos elementos necesarios de un programa de compliance penal. Claro, mira, sé que nosotros tenemos, muchos hemos empezado a analizarlo a través de la serie de normativas 19.600, ¿no? 19.600, 19.601, sobre todo en el Estado español, ¿no? Y ustedes tienen mucho marcado ese conglomerado de normas ISO, pero la realidad es que dentro de las demás jurisdicciones en Latinoamérica, pues no tenemos como tal una obligatoriedad respecto de un margen de una normativa ISO. Sin embargo, creo que podemos destacar ciertos elementos que tanto devienen de ella como que en las distintas jurisdicciones se han señalado. En primera instancia, hablamos de que un programa de cumplimiento pues tiene que tener una buena gestión de la organización, por eso debemos de partir de un análisis de gestiones de riesgos y no solamente de la implementación de un programa de cumplimiento. Yo siempre he dicho que el compliance es uno de los diversos tipos de riesgo, eso lo aprendí en EALDE, lo aprendí con ustedes justo en ese máster de fraude y blanqueo, en el cual dices, bueno, es uno de los diversos tipos de riesgo. Entonces, primero tienes que llevar a cabo un proceso de un sistema de gestión de riesgo que permita analizar los diversos tipos de riesgo y por eso tener un buen sistema de gestión. Son de las cosas que vamos a aprender dentro de nuestro máster, ¿verdad? Y luego que se deben generar condiciones para constituir la legalidad al interior de ese ente colectivo. Es decir, tenemos que plasmar ese margen de cultura dentro de las organizaciones, que es más o menos la estructura que nosotros vemos en 37.001, ¿no? Esa estructuración de que pues, los valores, la ética deben de estar a la par conjuntamente o en segunda instancia con el margen de liderazgo, que es las funciones o cómo vamos a llevar a cabo un marco operativo. Se tiene que abonar a la confianza de las organizaciones frente a terceros como clientes, proveedores, socios comerciales. Es decir, tenemos que mostrar una cara, nuestros programas tienen que mostrar una cara de que nosotros sí sabemos y sí tenemos un programa o un sistema robusto que va a ser difícil de romper. Si nosotros atendemos, ¿verdad? Yo también tomé el máster de riesgos y también el de fraude y blanqueo, pero en el máster de riesgos, ahí yo recuerdo mucho al maestro Simón que decía que el pensamiento basado en riesgo es base antes de entrar a un enfoque basado en riesgo. Y decía que el pensamiento basado en riesgo tiene que ver, dice, en primera instancia, es como tú ves sí, esa perspectiva de cara al riesgo, pero tiene que plasmarse con los objetivos en el seno de la organización. Si los objetivos de la organización no son debidamente plasmados, pues entonces va a haber una serie de vulneraciones. Dice que los objetivos tienen que ser determinados, determinables, verificables a través de lapsos concretos de tiempo. Es eso justamente. Entonces, cuando nosotros abonamos a que los proveedores y socios comerciales, si recuerdan, hizo 37.000 cuando habla y dice partes interesadas, dice que tendrá que haber análisis de partes interesadas, es decir, cómo podemos vernos afectos por las organizaciones y cómo nosotros nos vamos a afectar por esas personas con las cuales tenemos una vinculación. No nada más es, ellos me afectan, no, yo también cómo los llevo y los afecto a ellos en esos puntos de materialización, del riesgo que se puede
conjuntar, ¿de acuerdo? Por eso es uno de los elementos contextuales. Entonces también eso será importante, además de generar pues esa credibilidad y prestigio en la empresa, armonizar las actuaciones de los operadores al interior, es decir, que todos actuemos de la misma manera, minimizar riesgos que puedan identificarse en áreas sensibles de la empresa, ¿verdad? Eso será fundamental y fortalecer la lealtad y motivación de los miembros en la organización. Creo que esos serán puntos fundamentales. Creo que he hecho un pasaje llamándolo de otra forma de lo que normalmente tenemos en ciertas normativas, pero creo que eso será el punto fundamental, ¿de acuerdo? Para que podamos mitigar los factores de riesgo. Perfecto. Ya antes de adentrarnos un poco más y hablar del oficial de cumplimiento y su relación, quisiera invitar a todos los asistentes a que vayan dejando sus dudas. Yo creo que acá hay oficiales de cumplimiento, gente interesada en este mundo, en el compliance penal, por eso están inscritos acá. Pues vayan generando sus dudas, si de pronto tienen algún caso en específico dentro de su organización o algo que quisieran traerlo acá, pues con mucho gusto estamos prestos a medida que el tiempo nos lo permita a interactuar con ustedes. Bueno, Carlos, no, excelente, excelente aproximación la que das. Realmente es necesario comprender este sentido también, ese pensamiento basado en riesgo, como tú nombrabas y citabas al profesor Sergi Simón. Quisiera ahora preguntarte acerca del papel y este rol que va a desempeñar el oficial de cumplimiento o compliance officer en el compliance penal. Claro, aquí tenemos que ser claros, estamos hablando de un oficial de cumplimiento específico para los temas de criminal compliance, ¿me explico? Porque muchas veces confundimos, bueno, eso sería el idóneo, me acuerdo, si ustedes recuerdan, tenemos formas de implementación de un sistema de gestión de compliance de forma centralizada o descentralizada, es decir, podemos poner derivado de la unidad de riesgo diversos oficiales de cumplimiento en cada una de las áreas que correspondan o por tipo de riesgo. Entonces, el oficial de cumplimiento, de compliance, por decirlo de esta forma, tendrá que tener una característica fundamental. Tiene que ser alguien que conozca temas penales, que no se, es muy difícil que tengamos a alguien que sea experto en toda la comisión de delitos. Dependerá, ¿verdad? Cada entidad tiene distintas clasificaciones. En el Estado mexicano tenemos números clausus, es decir, tenemos un catálogo de delitos que se asocian. Hay entidades que no, pues cualquier delito se puede vincular a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por eso es muy importante que esta persona sí tenga elementos o conocimientos de la particularidad de la comisión de delitos y tener en cuenta que la función del oficial de cumplimiento es la detección, es decir, llevo a cabo, veo áreas de oportunidad, verifico y yo tendré que subir idóneamente a la unidad de riesgos, específicamente los puntos que yo he encontrado para que haya un sistema de valoración respecto a lo que yo he entregado. Porque muchas veces confundimos que el oficial de cumplimiento es el que tiene que hacer todo. No, el oficial de cumplimiento ve, observa, propone, capta la disposición que se le ha entregado y verifica su implementación, ¿de acuerdo? Porque el oficial de cumplimiento pues no es todólogo, su funcionalidad es eso, verificar que se esté llevando a cabo, llevar a cabo los sistemas de reporte para que la alta dirección pues sea la que verifique si en realidad se están cumpliendo, ¿verdad? O reitero, esa unidad de riesgo y se adecúen los sistemas de control que nosotros hayamos implementado dentro de nuestro sistema de gestión de riesgo. Es muy importante que el oficial de cumplimiento sí observe específicamente en esos temas de control, ya sean controles preventivos, reactivos o de investigación, lleve a cabo esa detección del control específico. Ejemplo, a todos los socios de la empresa, trabajadores, así como proveedores y clientes, tienen que pasar por verificaciones de listas negras, es un decirlo, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues porque no sé dónde van a provenir flujos, recursos, ¿estamos de acuerdo? Oye, es que puede haber mecanismos, por ejemplo, en conductas anticorrupción, se tiene que revisar el listado de personas políticamente expuestas, hacer cuestionamiento seguido para verificar si no tengo una persona políticamente expuesta que pueda llevar a cabo una vinculación con temas como el cohecho o con temas como conflictos de intereses. Entonces, se van a unir el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se va a unir, el oficial de cumplimiento tendrá que tener muy claro los demás protocolos o los demás elementos del sistema de compliance, protección de datos, lavado de dinero, anticorrupción, terrorismo, tendrá que tener muy claro cuáles son esas otras avenidas para poder llevar a cabo un margen de control. En punto de cierre, para mí el oficial de cumplimiento necesita una visión global.
una visión de entendimiento muy claro de todos los sistemas, de todo, perdón, de todas las políticas, procesos y procedimientos que integran su sistema manual, pero él no es el encargado única y exclusivamente de la presentación. Ejemplo, el oficial de cumplimiento no debe atender desde mi perspectiva los canales de denuncia, porque él es un observador de la función y para eso tendrán que ser terceros, ¿no? Que a veces dejamos ahí una recarga y el oficial de cumplimiento lo que sí tiene que verificar es que ese canal de denuncia sí sea práctico y sí se esté utilizando para captar ese tipo de situaciones. Excelente, Carlos. Mira, ya más o menos para ir concluyendo, quisiera preguntarte esos beneficios que puede dar pues este perfil, la implantación de del compliance penal. Claro, los beneficios que puede dar la implementación del sistema de compliance penal, pues creo que es uno, el alejamiento propio de la persona moral de la comisión de una conducta criminal, es decir, el que no se vea vinculado a un margen de responsabilidad penal, o dos, que aun cuando sea vinculado pueda tener una actuación reactiva expedita para poder llevar a cabo mitigantes específicos y poder presentar las denuncias correspondientes, así como llevar a cabo las investigaciones internas para proporcionarlos a las autoridades y con eso desvirtuar su participación en la comisión de las conductas criminales. Pero lo idóneo es que sea un margen preventivo, es decir, que no se caiga en los supuestos. Es muy complicado, pero en mi experiencia la parte penal normalmente siempre va a recaer por personas internas al seno de las organizaciones, ¿de acuerdo? No devendrá de una persona externa. Si nosotros nos vamos a la ampliación del concepto de riesgo, dice que el riesgo es cuando se vulnera un sistema preventivo en este caso. Si tú no tienes implementados manuales, políticas, sistemas de educación, planificación, auditorías, pues entonces no tienes un sistema de ser vulnerable. Entonces, cuando no hay nada que vulnerar, pues entonces no puedes decir que te sorprendió, ¿no? Porque entonces me agarró de sorpresa. Ah, ok, ¿qué tenías implementado? Nada. Entonces no te agarró de sorpresa, simplemente tú no contabas con una metodología de contención de ese factor de riesgo que le pueda dar un sistema o tratamiento a esos controles. Entonces, el principal beneficio es el alejamiento. Sí conlleva un margen de gasto, ¿no? Una aportación, como todos los demás sistemas, pero creo que este es uno de los protocolos que tiene una implicación robusta al seno de la organización, principalmente reputacional. Quizá después se desvirtúe la conducta penal, pero reputacionalmente nosotros lo sabemos, ¿verdad? Ese riesgo que puede ser transversal y podrá afectar, bueno, pues tendremos que tener mucho cuidado. Excelente, Carlos. Mira, nos pregunta Wilson Arias, de acuerdo a su experiencia, ¿qué responsabilidad penal le podría caber al oficial de cumplimiento en el entendido de que una empresa hay división de funciones y le corresponde a cada funcionario desempeñar el rol que le corresponde en la gestión de riesgos del lavado de activo y financiación del terrorismo? Claro. Mira, vamos, digamos, a la teoría general del delito, ¿no? Porque es difícil por cada jurisdicción, pero creo que el oficial de cumplimiento en mucho estará, él tiene que verificar que haya un cumplimiento por parte de cada uno de estos funcionarios que nos indica el participante, ¿no? Y si él ha denotado, él ha reportado que hay indebidos manejos, pues él no tendrá un margen de responsabilidad, hay que dejarlo claro, él no tendrá. En cambio, si él no ha reportado ciertos márgenes o conductas, creo que su grado de participación en posibles comisiones del delito estarán en grados de participación, no de autor de la conducta criminal, sino en grados de participación de la conducta criminal, quizá en un grado de participación de apoyo, de auxilio para la comisión del delito. El oficial de cumplimiento es, por desgracia, fundamental en algunos delitos, por ejemplo, como el lavado de dinero, para que pueda llevar a cabo la conducta, porque es el que tiene que disimular ciertas características para que se dé. Y entonces, pues quizá el grado de participación para mí sería, el grado sería de participación en las comisiones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, siempre dejar robustez, ¿no? Reportar, esa es la función del oficial de cumplimiento, reportar, proponer, ¿de acuerdo? Para que él pueda acreditar que pues, él participó, bueno, que él apoyó, ¿no? En el debido cumplimiento. Esa sería mi opinión. Perfecto, mira, Saray Ballarino nos pide que si puedes ampliar un poco de cómo interactúa el oficial de cumplimiento con la unidad de riesgos de la empresa. Ok, bueno, es que a mí es como me gusta, ¿verdad? Yo creo que ese es el idóneo de cualquier gestor de riesgos, ¿no? A mí me gusta que la unidad de riesgos, bueno, pues tenga un oficial de cumplimiento por tipo de riesgo. A mí es lo que me gusta, ¿no? Que tenga un responsable encargado de cumplimiento
Y entonces esas áreas tendríamos un responsable encargado de cumplimiento, dependiendo de la clasificación, como lo haya determinado cada empresa. A lo mejor por características tendríamos que tener uno que vea temas de riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, perdón, una disculpa, para cada uno de esos tipos de riesgos. Entonces, dentro de cada uno, en el Estado mexicano, por ejemplo, nosotros solamente tenemos oficiales de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y de protección de datos personales. Nosotros tenemos certificaciones directas de autoridades, ¿no? En la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera certifican los de PLD, son dos certificaciones en prevención de lavado y en protección de datos personales en INAH. Bajo ese entendido, esos oficiales de cumplimiento tienen que estar colocados para cada uno de los rubros. Su interacción es atender específicamente la materia que le corresponde y reportar al oficial al Chief Compliance Officer, es decir, al jefe de cumplimiento normativo, cada una de las características que hay para que él a su vez la suba a la unidad de riesgos, donde participan los Chief Compliance Officers de cada uno de los tipos de riesgos, y esa unidad de riesgos posteriormente entregue los reportes a la alta dirección. Esa es la forma en que se dan los márgenes de interacción desde mi perspectiva, ¿no? Si con eso te respondo. O a través del levantamiento de actas administrativas, recomendaciones, publicidad, publicaciones, toda esta parte, ¿no? Que realizan los oficiales de cumplimiento. Bueno, nos pregunta Francisco Vargas si un auditor interno puede reunir el perfil para ser oficial de cumplimiento. Yo creo que sí, o sea, reitero, para mí el oficial de cumplimiento no es una figura propia ni de ninguna profesión, ¿no? Cualquiera puede ser un oficial de cumplimiento, pero sí hay llegarse de conocimientos por seguridad propia del oficial de cumplimiento, ¿no? No te quieras meter de oficial de cumplimiento, reitero, penal cuando no sabes nada de delitos, ¿no? O sea, tienes que saber, o viceversa, que la empresa tiene que llegarte de herramientas como asesores, ¿verdad? Externos o otros colaboradores que dominen ese tema para que se dé el reforzamiento. El oficial de cumplimiento no está obligado a cumplir todo. Por eso la importancia de que se cree el perfil del oficial de cumplimiento respecto a los conocimientos base que él tiene para que quede claro que él no él tiene conocimientos en estas materias a nivel alto y a nivel quizá medio o bajo de los siguientes puntos para que con eso también se pueda decir, oye, yo no era experto en penal, se recomendaba, ¿verdad?, que hubiera un experto penal externo e interno para que pudiera llevar a cabo el ranking de operación. Yo creo que un auditor cuenta con una muy buena formación para poder ser un oficial de cumplimiento, pero reitero, sí reforzado él, ya sea en su propia práctica o a través de una herramienta que se le coloque. Perfecto. Francisco Vargas nos pregunta que si, perdón, es que no veía la pregunta bien. Francisco Vargas nos pregunta, ¿oficial de cumplimiento es un término que se utiliza en todos los países o se conoce en algunos lugares con otro nombre? Pues no, realmente creo que el tema global es oficial de cumplimiento y creo que el que menos usamos es gestor de riesgos, ¿no? Creo que es a la inversa, todos hablamos, hasta en la literatura, ustedes sí ven que siempre se habla del Chief Compliance Officer o del Compliance Officer y muy pocas veces se hablan de los gestores de riesgo. Para mí, lo que tendríamos que ver en las organizaciones es tener gestores de riesgo, un gestor de riesgo de compliance, que es el que conoce todo el proceso, todo lo que nos habla de los elementos contextuales, liderazgo, planificación, herramientas, auditoría, ¿no? Y ese Chief Compliance Officer, a su vez, tener a su cargo, perdón, gestor de riesgos de compliance, a su vez tener abajo a los oficiales de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento es algo que se ha puesto de moda, todavía no tanto de moda, tiene tiempo con los temas de protección, perdón, de prevención de lavado de dinero, ¿no? Que son los que vinieron como de moda por todas estas márgenes de recomendaciones que se tiene que tener, lo que tiene que tener el sistema financiero, pero que la realidad es que hemos confundido a los oficiales de cumplimiento de prevención de lavado de dinero con aquel que tiene que cumplir con todas las características. No, él solamente conoce un tema y un delito, si están de acuerdo, porque muchas veces le quieren dejar de PLD el tema penal, pero él solo conoce una conducta criminal. Y es más, él es un oficial de cumplimiento en ocasiones de prevención, ni siquiera de sistemas o elementos de ejecución de la comisión del delito. Entonces, vamos, creo que a veces hay que analizarlo de una mejor forma. Pero una pregunta, viendo de pronto como el análisis que tú das y algunas de las preguntas de nuestros asistentes, esta figura viene a ser básicamente funcional o más bien operacional dentro de una organización
mediana, ¿no? Mediana y grande, pequeña yo creo que no tanto, o que me puedes responder frente a eso. Mira, si ustedes ven el programa de anticorrupción del PNUD, ¿no? De la ONU, que es el programa de la ONU, ustedes observarán que les pide que tengan un oficial de cumplimiento. A MIPYMES, es un programa para MIPYMES y enuncia la ONU, dice, bueno, tendrán que tener mínimamente un oficial de cumplimiento o uno de los socios tendrá que hacer las funciones. Pero esa persona dice, para que se robustezca, esa MIPYME tendrá que asociarse a cámaras empresariales para que las problemáticas que encuentre su empresa pueda tomar las decisiones a través de la cámara empresarial que tiene que contar con programas de cumplimiento. Así tendrá que tener áreas de cumplimiento pues, que puedan ustedes exponer para que puedan robustecer esa parte y entonces justificar en la parte penal que al ser una MIPYME, bueno, pues ustedes optaron por el programa de PNUD, ¿no? El programa de PNUD que tiene, de hecho, acaba de abrir certificación, ¿no? En estos días, y bueno, ahí lo van a encontrar en los materiales, ustedes verán que dice mínimamente tendrás que tener oficial de cumplimiento o tú ser un oficial. Entonces, sí es una carga bastante fuerte, ¿verdad? Sí es una carga complicada, pero pues vamos, sí, yo me imagino Claro, empresas tan claro. chiquitas que no tienen para eso, pero bueno. Bueno, ya para finalizar, nos pregunta Francisco Vargas también que cuál es el grado de independencia que puede tener un oficial de cumplimiento al interior de una organización. Bueno, para efectos doctrinales, pues dice que es plenamente libre, aunque tenga un margen de dependencia económica, ¿no? Dice que él deberá actuar. Es más, que él podrá llevar a cabo la presentación de las denuncias cuando hay conductas ilegales dentro del seno de la organización, él mismo puede llevar a cabo la presentación de las denuncias. Eso es en la doctrina. Si ustedes ven las normativas, también verán que esa sería la respuesta, ¿verdad? En la práctica, pues por desgracia no es así. En la práctica, por desgracia, no se da esa función. Sin embargo, a nivel global hay algo que se está recargando en el oficial de cumplimiento tiene una salida para algunos temas, principalmente temas de fraudes, fiscales y demás, que es la figura de los comisarios de las empresas. Los comisarios de las empresas en algunas entidades, en algunas jurisdicciones, se está empezando a catalogar que él es el garante por sobre el oficial del cumplimiento, del debido cumplimiento fiscal y de las conductas y del patrimonio de las organizaciones. Entonces, ahí se le está dando un tinte al oficial de cumplimiento, que es una carga que el oficial dice, ah, pues ahora le toca al comisario de la sociedad, es decir, pues a ti era el que te tocaban las denuncias, ¿no? Entonces, ojo con esa función, pero la realidad es que pues técnicamente deberían ser totalmente independientes. Sin embargo, en la práctica, por desgracia, pues no se da de esa forma. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por haber participado de esta entrevista. A todos los asistentes, perdón, a todos los asistentes les agradezco por haber estado acá presentes. Tenemos eventos periódicos donde inscribir en el apartado de eventos en la página web de EALDE, www.ealde.es. Y nada, estamos prestos a brindarles información relevante de cada uno de sus sectores. Nos encanta tener profesores expertos como Carlos Pérez hablando de temas interesantes como es este, que se relacionan con nuestro programa de formación. Y pues nada, los animo que vayan y visiten nuestra página, revisen y ojalá ponernos en contacto. Si quieres dar unas últimas palabras, Carlos, por mi parte yo ya me despido, les agradezco a todos y hasta la próxima. No, nada más agradecerle a Alde, a ti Alejandro, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.